especial. Dios es bueno y definitivamente nos da siempre la oportunidad para poder aprender y seguir aprendiendo, porque de eso se trata esta iglesia, ¿no? De un aprendizaje permanente donde podemos crecer, donde podemos aprender juntos. Acá nadie está terminado y hecho. Acá todos estamos en proceso de formación. Este tema de hoy a mí me gusta mucho, me ha tocado conocer que a veces compartamos este tipo de cosas, ¿sí? El verdadero título del tema tiene que ver con un libro que yo leí hace muchos años y que ha sido muy interesante y muy aplicativo, no solo para mi vida, sino para la vida de un montón de personas que Dios me ha permitido discipular a lo largo de estos años. El tema se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hace unas semanas atrás, no, perdón, Jimena nos hablaba acerca de la lógica de Dios. Yo creo y estoy convencida de que Dios tiene su propia lógica. El tema es que a veces nosotros, como nosotros nos manejamos con una lógica humana, a veces no comprendemos realmente la lógica de Dios. ¿Por qué? Básicamente porque Dios se maneja en forma sobrenatural y nosotros lo hacemos en un mundo natural. Entonces se nos hace un poquitito más difícil más de una vez, ojalá fuese una sola vez, pero bueno, más de una vez se nos hace complicado entender la lógica de Dios. Yo por eso en la publicidad que hicimos, yo les preguntaba si ustedes entienden siempre lo que Dios hace. Porque si es así, los felicito y de verdad les voy a pedir la fórmula porque no siempre comprendemos claramente lo que Dios está haciendo o lo que Dios está por hacer, ¿sí? En nuestras vidas. Nosotros nos manejamos en otros tiempos, en otras realidades, nosotros nos manejamos en una estructura de pensamiento que a veces nos cuesta comprender por qué me pasa o no estas cosas. Y el tema empieza con una serie de preguntas que seguramente muchas veces nos hacemos, que no le encontramos la respuesta, algunas sí, otras no, ¿verdad? Tengo a Marvin que se perdió por ahí lo vamos a aceptar de nuevo. Ahí está. Un par de preguntas que me gustaría que nosotros nos hagamos a nosotros mismos. Un par de preguntas que nos van a venir bien. Ustedes saben que yo soy la de las mirar un poquitito y ver y tratar de aprender, ¿sí? Entonces, quiero comenzar este tema con un par de preguntas que seguramente nos hemos hecho en algún o en muchos momentos de nuestras vidas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me toca a mí vivir esto? ¿Por qué me toca a mí pasar esta situación? ¿Por qué tengo que sufrir esta enfermedad? ¿Sí? Si me dijeron que Cristo se llevó en la cruz nuestras enfermedades, ¿por qué a mí, siendo hijo o hija de Dios, me toca vivir quizás una enfermedad crónica? ¿Sí? El apóstol Pablo lo tuvo que vivir siendo siervo de Dios. ¿Por qué Dios permitió que me pasara esto? De pronto viviste una adversidad, una situación difícil, una mala decisión, una circunstancia complicada y ¿por qué Dios permitió? Si Dios me ama, si yo soy su hijo, ¿por qué permitió que yo tenga que vivir esta situación? ¿Vamos bien con la listita de preguntas? ¿Estamos anotando por ahí y nos las estamos haciendo al mismo tiempo? Nos va a ayudar, les cuento que nos va a ayudar. ¿Por qué no me responde? ¿Alguna vez han orado por algo durante días, semanas, meses y hasta veces años, ¿sí? Y pareciera que Dios no escucha esa oración. Yo he visto madres orando por sus hijos durante años. He visto esposas
orando por sus esposos durante años para que Dios haga algo, los cambie, los transforme, los sane, bueno, como fuese la cosa y según lo que necesiten, durante años. Y uno dice, ¿por qué Dios me contesta todas las otras peticiones o todas las otras oraciones y esta no? ¿Por qué esta se me hace tan larga, tan complicada? Pareciera que Dios para esta petición ha cerrado la puerta, ¿sí? O se ha tapado los oídos y no me quiere escuchar. Eso no es así. Dios siempre escucha las oraciones de sus hijos, ¿sí? La otra pregunta, ¿por qué Dios me dejó solo cuando más lo necesitaba? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Hay personas que han vivido situaciones difíciles en su niñez, en su juventud o aún ahora de adultos y dice, yo siento que Dios me dejó solo cuando más lo necesitaba, ¿sí? Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué en esta situación tan complicada Dios no estuvo ahí, respondiéndome, acompañándome por lo menos, ¿sí? Vamos a tratar de encontrarle el porqué a todo esto, ¿verdad? ¿Por qué me va tan mal a mí que soy cristiano o soy cristiana? Me porto bien, hago lo que la Biblia dice, ¿sí? Camino por donde Dios me dice que tengo que caminar y sin embargo a mí me va mal y al vecino de enfrente le va espectacular. Nosotros los seres humanos tenemos una forma de medir muy escasa. Para nosotros, que le vaya bien es porque se pudo comprar el auto nuevo, porque pudo arreglar la casa, porque se pudo ir de vacaciones, porque se pudo tomar el fin de semana largo, ¿sí? Yo hoy hablaba con mi médico reumatólogo. A mí me aplican un procedimiento de medicación biológica, ¿sí? Yo tengo un tema de artritis reumatoidea desde los 21 años, tengo 65. O sea que me podría haber hecho alguna vez alguna o muchas de todas estas preguntas. Y, y hablábamos con él y yo le decía, a veces la gente mide la estabilidad o la bonanza de nuestro país porque dicen, mira, se fueron 3 millones de vacaciones en este fin de semana largo o en un fin de semana largo. 3 millones o 2 millones se fueron a la costa y yo automáticamente hago la pregunta, ¿pero cuántos millones somos? 47. ¿Y cuántos se fueron? 2 millones. Quiere decir que no todos tenemos las mismas o tienen las mismas posibilidades. No podemos medir por un porcentaje pequeño, por un número pequeño, la estabilidad o no estabilidad, en este caso de nuestro país, la bonanza o no bonanza de nuestro país. ¿Sí? Hay que, hay que aprender a tener una mente más amplia para poder entender esas cosas y no permitir que si al otro le va bien, bueno, qué bueno, me alegro por él. Que si el otro se pudo ir el fin de semana largo, qué bueno que tuvo la posibilidad. Y si yo me tuve que quedar en mi casa, no pasa nada, ¿verdad? Porque si no, nace en el corazoncito un sentimiento muy feo que se llama envidia. Y algunos, no sé por qué, yo tuve que explicar esto muchas veces, algunos dicen, siento envidia santa. Bueno, pues les doy la mala noticia de que la envidia santa no existe. La envidia es envidia. Y a veces, aún siendo hijos de Dios, nos encontramos teniendo un sentimiento de envidia porque supuestamente al otro le va mucho mejor que a mí. Las injusticias y los sinsabores de la vida, las adversidades, los problemas, las decepciones son parte de la vida. ¿Se entiende? No existe una vida sin problemas. Yo sé que durante muchos años nos han hecho daño haciéndonos creer que si recibís a Cristo nunca más vas a tener un problema. Pues yo les digo hoy, quiten esa mentira de su cabeza y de su corazón. Porque aún con Cristo, y vamos a ver
pasajes bíblicos donde vamos a ver personajes eh, personas de la Biblia que aún siendo cristianos, siervos de Dios, vivieron situaciones muy tremendas. ¿Se entiende? O sea, no crean que usted está exento o que yo estoy exenta de vivir dificultades. Eso no existe. Nos vamos a ir a un pasaje en la Biblia que es muy conocido, Mateo capítulo 4, versículos del 24 al 27. Mateo 4, 24 al 26. La famosa parábola de, perdón, Mateo 7, perdón, me equivoqué. Mateo 7, ¿sí? Del 24 al 27, que es la parábola de las dos casas. Jesús hace una comparación en este pasaje sobre dos personas que edifican una casa. Dice lo siguiente. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada en la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. A ver, está claro que en la medida que uno escucha lo que la palabra de Dios dice y lo aplica en su vida, uno va a poder construir sobre una base sólida. Dice, el que oye estas palabras y las hace, las cumple, se las apropia para su vida, yo lo voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre una roca firme, con buenos cimientos, ¿sí? Yo recuerdo una vez estando en San Juan, ustedes saben que San Juan en Argentina es una zona sísmica. Y como yo soy tan curiosa, tenía un discípulo que era maestro mayor de obras, ¿sí? Y entonces yo le pedí que por favor, yo quería saber cómo era que se hacía la construcción antisísmica. Miren las cosas que se me ocurren a mí. Yo suelo hacer esas cosas, ¿sí? A mí me gusta saber de todo un poco. Y él me llevó a un edificio antisísmico que estaban construyendo y me mostró cómo construían los cimientos, primero que le ponen mucho más cantidad de hierro que una construcción común, y le ponen como si fueran se me fue la palabra ahora, pero como si fueran unas ruedas de acero, ¿sí? Sobre las cuales se va a asentar el edificio. ¿Para qué? Rodillos, esa es la palabra, unos rodillos sobre el que se van a asentar los cimientos. ¿Para qué? Para que cuando haya temblores, el edificio pueda tener cierta oscilación, pueda moverse, ¿sí? De acuerdo a la fuerza del temblor, puedan moverse y no se resquebraje ni se caiga. Así se construye en los lugares antisísmicos, ¿sí? Se ve en San Juan, se ve en un montón de lugares antisísmicos. Bien, uno dice, ¿qué me quiere explicar Patricia con esto? ¿Qué quiero explicar? Que los vientos, las lluvias, las adversidades, las dificultades les ocurrieron a las dos casas, ¿sí? Al que edificó sobre la roca le cayó la misma lluvia, el mismo viento, la misma tempestad que al que edificó sobre la arena. ¿Cuál fue la diferencia ahí? ¿Cuál fue la diferencia? Que el que edificó sobre la roca tenía un fundamento sólido que por supuesto fue basado en la palabra de Dios, en poner en práctica lo que la palabra de Dios dice, y el que edificó sobre la arena no tenía cimientos, simplemente edificó. Ustedes saben que todos nosotros somos llamados a edificar nuestras vidas, pero nosotros tenemos en claro, o deberíamos tener en claro, que nuestra base, nuestro fundamento, es Cristo.
Él es la roca sólida sobre la cual nosotros edificamos nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, que yo tenga mi vida edificada en Cristo no significa que no van a venir vientos, que no van a venir tempestades, que no va a haber lluvia, que no va a haber ciclones. No significa que eso no va a pasar. La diferencia es que a pesar de los vientos y a pesar de las lluvias y a pesar de los ciclones y a pesar de lo que venga, mi vida, mi casa, que soy yo, voy a estar sobre la roca que es Cristo. Voy a estar firme. No es que no me van a pasar cosas, pero voy a transitar las cosas de una manera firme. En la palabra de Dios en San Juan 16:33, lo digo para los que anotan, les voy a anotar, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nunca dijo, yo les vencí ya todos los problemas, en el mundo ustedes no van a tener ningún problema de acá hasta que yo me los lleve a perfumar el cielo. Nunca dijo eso. Dijo, mientras estén en el mundo, mientras vivamos en esta vida terrenal, con un cuerpo terrenal, que tiene las dificultades que tiene cualquier cuerpo terrenal, ¿sí? Van a vivir situaciones complicadas, van a vivir aflicciones. En el mundo hay aflicción de todo tipo, económicas, familiares, emocionales, sentimentales, ¿sí? Nadie tiene la no aflicción asegurada en su vida. No hay una compañía de seguros donde vos puedas pagar tu seguro mensualmente para no tener aflicciones. Eso no existe. En el mundo, mientras estemos en el mundo, vamos a tener aflicciones. Algunas vienen con nosotros desde muchos años, otras son recientes y otras todavía no han llegado, pero seguro que van a llegar, porque así lo estableció Jesús en la Biblia. Y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, porque uno dice, no, pero a mí es que me pasa de todo, ¿sí? A mí me pasa todo, a mí todo me sale mal, a mí nadie me quiere, a mí nadie me entiende, de mí nadie se acuerda, nadie está pendiente. O sea, bueno, miles de cosas que podemos decir, ¿verdad? Pero resulta que en la palabra de Dios hay muchos casos de personas en la Biblia que vivieron situaciones que ustedes y yo nunca hemos vivido y seguramente no vamos a vivir. Vamos a tener otro tipo de adversidades, pero estas les aseguro que nunca nos tocó vivirlas. Por ejemplo, el rey David, cuando recién fue ungido como rey, era un simple pastor de ovejas, fue ungido como rey. El otro rey que estaba en lugar de él, cuando se enteró, ¿sí? Cuando se enteró que lo habían ungido como próximo rey y que a él le habían sacado la unción, se volvió loco, ¿sí? Ese fue Saúl. ¿Qué hizo? No quiso entender que por un error que él había cometido, Dios le quitó su unción y se buscó un nuevo rey. ¿Sí? Saúl siguió reinando un tiempo más, no es que fue automático el cambio. Pero en ese tiempo que Saúl siguió reinando, luchó contra David de todas las maneras habidas y por haber. Intentó meterlo a la cárcel, intentó hacerlo matar, lo persiguió. David se tuvo que esconder en cuevas para poder sobrevivir. ¿Se entiende? ¿Alguien te persiguió para matarte? Creo que no. ¿Alguien te corrió hasta que te tuviste que esconder en una cueva? Creo que no. ¿Se entiende? El rey David pasó cosas difíciles. Iba a ser el próximo rey de Israel, pero hasta que llegó eso, vivió adversidades duras. Solo por haber recibido la unción de parte de Dios
para ser el próximo rey. Que a veces uno cree que los que tienen la unción la pasan mejor. Y no, se viven situaciones como cualquier otra persona. Los amigos del profeta Daniel, ¿se acuerdan la historia en el libro de Daniel donde, donde resulta que dieron una orden de que todos tenían que arrodillarse ante la estatua del rey y Daniel dijo, no, yo no, yo me preservo, yo creo en un Dios todopoderoso, yo no adoro personas, yo no me arrodillo ante nadie más que no sea Dios, ¿sí? Y Daniel tuvo que pasar una situación difícil por eso. Lo metieron a él y a sus amigos, ¿sí? Ahí, donde estaban los leoncitos para que les sirvieran de desayuno, almuerzo y si quedaba algo, cena. Esa fue una y la otra fue en el horno de fuego. Dos veces tuvo que vivir situaciones difíciles, ¿sí? Sin embargo, era un hombre de una fidelidad y una integridad para con Dios que definitivamente salió airoso de ambas situaciones, ¿sí? El profeta Jeremías, pobrecito, a él le tocó servir en una etapa de la historia del pueblo donde nadie le creía nada. Imagínense, un profeta, cómo se validaba la condición de profeta en el Antiguo Testamento, ¿sí? Las profecías que decía se tenían que cumplir, eso era lo que lo respaldaba. Pero resulta que las profecías que le tocaba decir a Jeremías eran fuertes porque el pueblo estaba dado vuelta y no lo querían oír. Y pasó tiempos y tiempos. Tal es así que si ustedes se van a la Biblia, ustedes van a encontrar el libro de Jeremías y pegadito al libro de Jeremías, el libro de las lamentaciones de Jeremías. Y uno puede ver ahí a un hombre que sufrió cosas muy tremendas y era el profeta de Dios. Y Dios lo mandaba a eso, ¿sí? Uno puede decir, pero ¿cómo? Si soy tu profeta, si se supone que me tienen que honrar, ¿por qué? ¿Por qué me toca hacer esto? ¿Por qué no me toca algo más sencillo? ¿Por qué no me toca predicar y que todo el mundo crea? ¿Verdad? Que sería lo más fácil. Salgo, conozco a alguien, le comparto, recibe a Cristo, listo, ya está. ¿Sí? Pero eso no es tan sencillo. Y a veces nos toca orar semanas, meses y años para que alguien se convierta. Bien, el apóstol Pablo, por ejemplo, dedicó la segunda parte de su vida, porque la primera no la dedicó a eso, pero la segunda parte de su vida cuando recibió a Cristo, cuando tuvo su encuentro con el Señor, se dedicó a servir a Dios de una manera impresionante. Yo admiro profundamente al apóstol Pablo. Yo tengo una pequeña debilidad por las personas extremadamente inteligentes. Y yo creo que el apóstol Pablo era un hombre extremadamente inteligente, con un nivel intelectual muy alto. Tal es así que Dios elige al apóstol Pablo para hablarle a todos los pueblos o todos los países que formaban el imperio de ese tiempo, el imperio romano de ese tiempo, ¿sí? Y recorrió país por país, hablando diferentes idiomas y llevando el nombre de Jesús a esos lugares. Por ejemplo, llegó a Grecia, resulta que en Grecia creían hasta en la mosca que volaba. Y por si se le había acabado, se le había escapado algún dios, hicieron como una especie de monumento que no tenía forma de nada, que decía al dios no conocido. Previsores los griegos, porque si por ahí hay algún dios que nosotros no conocemos, se nos escapa y no lo estamos adorando, porque adoraban, vuelvo y les repito, hasta la mosca que pasaba. ¿Sí? Y resulta que Pablo se toma de eso para hablarle a los griegos de Jesucristo. Él les dice, yo vengo a hablarles a ese que ustedes llaman el Dios
no conocido. Y comienza en Grecia a compartir y funda, por supuesto, iglesias. Pablo se dedicaba a eso, él levantaba células, podríamos decir, o grupos o pequeñas iglesias en cada país donde llegaba. Pero al apóstol Pablo no le fue tan bonito en la vida, les cuento. Tuvo que pasar mucho tiempo en la cárcel, tuvo que sufrir penalidades por el evangelio, situaciones complicadas. ¿Se entiende? Que uno podría decir, bueno, pero un hombre con tanta capacidad, mira todo lo que hacía, mira cuántos pueblos iba, mira cuánta gente evangelizaba. Le tocó vivir lo suyo. El mismo Señor Jesús. Está bien, podemos decir, bueno, pero el Señor Jesús ya sabía lo que venía, que Él venía a entregar su vida, pero ¿se merecía tanta cosa? Un hombre que nunca contaminó su corazón, un hombre que nunca pecó, ¿se merecía? No, la Biblia dice que lo hizo por amor a nosotros, ¿sí? Pero el Señor Jesús tuvo que vivir muchas situaciones complicadas, muchas, no una. No fue solo la última, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, sí, la última al final pasó por la cruz. No, no se le hicieron fácil. Ni siquiera sus propios hermanos creían en él. ¿Qué tal? Está duro, ¿no? Ni siquiera sus propios hermanos creían en él. El Jesús, el Todopoderoso, el que sanaba, el que liberaba, el que resucitaba muertos, ni siquiera sus propios hermanos creían en él, viendo los milagros que él hacía, ¿verdad? Uno puede decir, uy, qué fuerte. Pero bueno, cosas de la vida que nos pueden pasar a todos. Cosas de la vida que nos pueden afectar a todos. Hay cosas que quizás uno nunca las va a entender desde el punto de vista natural, ¿sí? A mí me tocó vivir muchas experiencias complicadas con discípulos, dolorosas, no complicadas, pero sí dolorosas. Y yo tuve una vez una discípula que ella había perdido varios embarazos, oramos, la ungimos, el Señor le regaló un embarazo precioso, precioso. En su casa hacíamos una célula, era todo un grupo de profesionales médicos. Y ella tenía fecha para tener a su bebé el día lunes y el día jueves, cuando yo llego a su casa para hacer la célula, ella me dice, no me siento bien. Entonces yo dije, listo, vamos que te llevo. Sí, ella se atendía en un muy buen lugar acá en Buenos Aires. Ellos eran colombianos. Él era médico y ella era arquitecta. Y no, Patricia, pero vos viniste a hacer la célula, vos no te preocupes. Le pedí a los que estaban en la célula que se quedaran orando y nos fuimos para el hospital alemán, uno de los mejores hospitales de Buenos Aires. El bebé no se movía. Bueno, hacemos el testimonio corto. El día domingo ella sufre un desprendimiento de placenta y el bebé nace, pero nace muerto. ¿Cómo le explico yo a una mamá que oró, por quien oramos y la ungimos y le faltaban 3 días para que naciera su bebé, con baby shower hecho, regalo, habitación preparada, todo lo que ustedes quieran? ¿Cómo le explico yo a esos padres que su bebé nacía muerto? Y yo recuerdo que mientras ella se recuperaba de la anestesia, él me decía, Patricia, ¿qué pasó? Y yo recuerdo que solo le dije, mira Ricardo, yo en este momento no te puedo explicar lo que pasó, porque no lo sé. Lo único que yo sí sé es que Dios nunca te va a dejar sin darte una respuesta a un interrogante que vos tengas. Yo sé que un día Dios te va a explicar por qué pasó lo que pasó. Él siendo médico, ¿sí? Él siendo médico. De hecho, cardiólogo pediatra. Hizo su especialidad aquí en Buenos Aires. Y uno dice, pero, ¿sí? Y muchos años después nos volvimos a encontrar, porque ellos se volvieron a Colombia hace mucho, nos volvimos a encontrar por internet. Y ella me dice, Ricardo siempre recuerda lo que vos le dijiste. Y eso fue para él un descanso.
y un alivio. Y yo eso se lo dije yendo con él hacia hacia la casa velatoria porque íbamos a encargar el pequeño féretro para poder enterrar al bebé. No son cosas fáciles que a veces a nosotros los siervos de Dios nos toca enfrentar. Y nosotros no tenemos todas las respuestas. No crean que porque ustedes me preguntan a mí o a Marcelo o a Lili o a cualquiera de los que estamos en la iglesia virtual, siempre le vamos a dar la respuesta justa, porque no tenemos todas las respuestas. Pero sí hay algo que tenemos muy claro y es que el Dios Todopoderoso responde en su tiempo y a su hora, pero responde. Para no bajar uno los brazos, ¿se entiende? Para no desanimarse uno. La palabra de Dios dice en Romanos 8:28, un pasaje que a veces lo repetimos muy alegremente, lo repetimos con cierta facilidad, ¿sí? Y es más, se lo repetimos a otros, ¿sí? Cuando están pasando situaciones difíciles, porque a veces somos buenos para aconsejar, pero qué distinto es cuando la situación difícil me toca a mí, ¿sí? Y en Romanos 8:28 dice, y sabemos que hace, perdón, y sabemos que Dios hace todas las cosas, Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados y según el propósito que Él tiene para ellos. En otra versión dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En el testimonio que les conté recién, ¿había algo que se pudiese visualizar como que ayudaba para bien? En el momento no. Pero la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a cooperar para bien. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito con tu vida y con la mía, y ese propósito es bueno. En el momento puede que no lo veas, en el momento puede que no lo entiendas, pero Dios en su momento te da la respuesta. No es ni hoy ni mañana, no lo sé. Soy misionera, soy sierva de Dios, no soy adivina. Pero yo sí sé que Dios en el tiempo adecuado te da la respuesta. Y hay situaciones que te van a tocar vivir, que me van a tocar vivir, ¿sí? Y uno dice, pero Señor, ¿por qué? O sea, no puede ser un poquitito más fácil la cosa. Y a veces no puede ser un poquitito más fácil. A veces no. No puede ser más sencillo, ¿por qué no me haces la vida más liviana? Que yo no tenga que andar, ¿sí? Preocupándome tanto, que todo esté resuelto, que yo ore y me respondas enseguida. No es así. Es como dice la canción, a veces sí, a veces no. ¿Sí? Puede que a veces sí, puede que a veces no. Y esa es la primer verdad que yo debo conocer. Vamos a hablar de un par de verdades que tengo que conocer. La primera es esta. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? Rom- em, sí, Romanos 8:28. Es verdad lo que digo. ¿Ok? La primera verdad, Dios está en el control de tu vida. Uno dice, pero ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Dios estaba ahí, aunque vos no lo hayas visto. Aunque en el momento no lo sentiste, aunque en el momento quizás te sentiste solo, sola, abandonado, abandonada, pero Dios estaba ahí. Y Dios tenía un propósito de bien y de paz para tu vida. A Dios nada se le escapa del control. A nosotros sí. Nosotros nos descontrolamos con facilidad, pero a Dios nada se le escapa. Lo que pasa es que los tiempos de Dios no son ni los tuyos ni los míos, son los tiempos de Dios. ¿Sí? Y es importante que entiendas esta verdad. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Sí?
que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué tal? ¿Por qué me tiene que decir Dios a mí no temas? Porque lo primero que uno experimenta en las situaciones complicadas es miedo. Si tengo que enfrentar un desafío, si tengo que enfrentar una buena o una mala situación, tengo miedo. Y Dios en su palabra repite muchas veces el no temas porque te conoce y me conoce. ¿Sí? Te dice tranquilo, tranquila, yo te ayudo, yo te voy a sostener, yo te voy a dar la mano, yo te voy a sustentar, yo te voy a cuidar. No te desesperes, no temas porque yo estoy contigo. Y no desmayes porque yo soy tu Dios. A veces de pronto no llegamos a morirnos, pero nos desmayamos muy seguido, ¿sí? Como muchas veces en el camino. Por eso Dios dice, no temas y no desmayes tampoco, no bajes los brazos. Dios tiene un tiempo y en su tiempo Dios lo hará. Confía siempre en eso. Quizás no es hoy, no es mañana, pero Dios tiene un tiempo perfecto para tu vida y para la mía. Esa es la primera verdad. Todo está en el control de Dios. La segunda verdad, lo bueno y lo malo sirve para que nosotros podamos crecer. ¿Sabían eso? Lo bueno y lo malo. Yo les contaba, tuvimos un congreso de misioneros después del congreso que hicimos con todas las personas, nacional, y yo les contaba que, que por esta afección que yo tengo desde hace tantos años, Dios hizo de mí una mujer firme, sólida y fuerte, ¿sí? Hablaba yo con los misioneros, hablábamos así en intimidad, digamos, entre nosotros. Y yo les decía que yo tenía todos los números comprados para ser la más, a ver si la palabra por ahí suena fuerte, no sé qué otra palabra usar, la más tonta de todas las tontas. ¿Por qué? Primero porque fui sobreprotegida. Segundo, porque me enfermé siendo muy joven. Entonces todo el mundo me decía, no, 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 vos no lo hagas, que vos no podés. No, 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 vos no levantes eso que es muy pesado. No, 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 vos no te preocupes que yo te lo hago. No, porque vos no podés. ¿Sí? Y así todo. A los 27 años me fui para Colombia y de ahí no paré hasta muchos años después. Y sigo, ¿no? No ando por otros países, me quedé un poco en el mío, pero eso no implica que no lo pueda volver a hacer. Pero definitivamente yo le doy gracias a Dios. Digo, Señor, ¿qué hubiese sido de mí si no me hubieses dado el temple, la seguridad, la fortaleza para llevar lo que llevo? Y yo tengo una frase personal que siempre he usado en situaciones difíciles que me ha tocado vivir y es, Señor, vos y yo somos mayoría. Moisés le decía, si tú no vas conmigo, yo no voy a ningún lado. Yo le digo, a donde yo voy, si vamos vos y yo, hacemos mayoría. Porque Dios es el que hace las cosas y es importante tenerlo en cuenta. Y Dios no es solo para cuando las cosas me van bien. Dios es para todas las situaciones. Lo bueno y lo malo te puede ayudar a crecer, aunque te resulte difícil. Job, que fue un hombre que lo tuvo todo y por un trato especial lo perdió todo y sufrió mucho, y Dios después lo volvió a bendecir y le volvió a dar todo. Ay, se me fue la cámara sola, no sé qué pasó. Bueno, igual me escucha. Eh, Él en un momento, dice que el coanfitrión ha detenido su video, no sé qué pasó. Bueno, él en un momento dijo, pero si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Está bueno cuando estoy en tiempos de bendición y todo me sale a pedir de boca y todo cierra y todo es espectacular, ¿sí? Y cuando no me sale bien y cuando viene algún problemita,
Y cuando la cosa se complica, ¿qué hago? Esta mañana me tocó una experiencia muy particular. A mí me aplican medicación biológica cada 2 meses que es endovenosa. Y yo tengo un médico que es un experto en encontrar venas, pero un experto, ¿sí? De un solo pinchacito ya está. Pues resulta que parece que mis venas hoy andaban jugando a las escondidas y estaba pasando el medicamento y se tapó y se empezó como a infiltrar. Entonces tuvo que sacar la agujita y empezamos a probar dónde encontrábamos una vena. Yo cuando volví a casa le mostraba a Lili y a Marcelo. Yo trato de no tomar líquido ahora porque tengo miedo que me pase como los dibujitos animados, que me salga líquido por todos lados. 6 veces me tuvo que pinchar porque no encontraba la vena. Y me quedaron todos los brazos ahí marcados. ¿Sí? Y yo podría haber dicho, Señor, estoy saliendo de un congreso espectacular, estuvimos 2 días con los misioneros, oramos, adoramos, compartimos. ¿Cómo? Si todas las veces que vengo de una y de primera puede encontrar la vena. Bueno, hoy no, pero eso no implica que Dios no estuvo ahí. Eso no implica que Dios miró para otro lado, Dios estuvo ahí, en cada uno de los 6 pinchazos que tuvo que hacer. Bien, la tercera verdad importante, Dios tiene planes para sus hijos, no hay casualidades en el universo de Dios. Dios tiene planes para tu vida y para la mía, y buenos planes, pero en su tiempo. Dice en Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. En otra versión dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Todos esperamos algo, ¿sí o no? Todos tenemos una esperanza por ahí en el fondo del corazoncito que todavía no se ha realizado. Dios dice, tranquilo, yo tengo planes de bien y de paz para tu vida. Y te voy a dar esa esperanza que a lo mejor, o esa respuesta que a lo mejor hoy todavía no ves. Tranquilo o tranquila, ¿sí? Tenés que saber esa verdad. Y aunque muchas veces parece que lo que Dios hace no está teniendo ningún sentido, que la mano de Dios no se mueve, ¿sí? Dice Dios en Isaías 55:8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son de altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vuelvo y repito, Dios piensa en forma sobrenatural. Ustedes y yo solo pensamos en forma natural. Por eso es que, bueno, por lo menos yo lo hago todo el tiempo. He hecho parte de mi oración pedirle a Dios inteligencia espiritual. Y la Biblia dice que nosotros tenemos el carácter de Cristo y la mente de Cristo, o sea que nosotros podemos aprender a pensar en forma sobrenatural. Pídaselo a Dios, no se quede con las ganas. A mí me tocaba dar un tema en el Congreso, en un grupito, y yo les decía, apropiense de lo que ya tienen, porque a veces nos pasa eso. Ya tenemos, ¿sí? Ya tenemos lo que necesitamos, pero no nos apropiamos de eso. Ya tenemos la restauración que Dios nos ofrece, pero no me apropio. Ya tengo, no sé, la bendición, pero no me la apropio. ¿Sí? Y se me pasa, ¿no? Y yo digo que muchas veces dejamos al Señor con el paquete en la mano porque estamos mirando el regalo que le dio al vecino de al lado. Y no estoy mirando lo que Dios tiene preparado para mí. Y estoy pendiente del regalo que le dio al otro. Y por ahí hasta me agarra un poquito de celos o de envidia, porque a él o a ella sí, a mí no. Y me olvido de mirar para arriba y lo dejo a Dios con mi regalo en la mano, porque Dios ya lo tiene preparado. Pero como yo estoy distraída, mirando para el costado que no es,
no estoy viendo la bendición que Dios tiene para mí. Aprendan a mirar para arriba. Nunca pongan su mirada en lo que otro tiene o consigue o recibe como respuesta. Dios no tiene hijos preferidos, ¿eh? Ojalá esto les quede grabado en el corazón. Se los enseñé al grupo que está haciendo el Teo 102. Dios no tiene hijos preferidos, eso es mentira. No que porque yo soy sierva de Dios, a mi Dios me quiere más que no, eso es mentira. Dios no tiene hijos preferidos. Dios tiene hijos. Todos somos hijos. Y a todos sus hijos Dios escucha. No te confundas. Deja de mirar la bendición del de al lado. Deja de estar pendiente de lo que el otro logró y lo que a vos todavía te falta. No dejes a Dios con tu regalo preparado en las manos por estar mirando a donde no tengo que mirar. Puede que muchas veces sí, de hecho, la Biblia lo dice, muchas cosas difíciles de pronto vamos a vivir. Pero yo lo único que te puedo asegurar es que Dios tiene para tu vida la mejor bendición, el mejor camino, el mejor pensamiento, la mejor ayuda, la mejor restauración. No te la pierdas, pero aprende a mirar para arriba. No mires más lo que Dios le dio al otro. Dijo el Señor Jesús en Mateo 19:26, y ojalá te lo anotes y lo pongas en un lugar donde lo veas seguidito, ¿sí? Hacete un cartelito, pegalo en la heladera o donde vos quieras. Dice el Señor en Mateo 19:26, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para vos, lo que es imposible para tu familia, lo que es imposible para tu vecino, es posible para Dios. Ten mucho cuidado con eso. Acordate siempre de esto. Léelo, memorizalo, recordalo todo el tiempo. Y cuando vivas una situación difícil, cuando de pronto estés mirando y no entiendas muy bien por qué Dios está permitiendo que estés viviendo esto, cuando de pronto no entiendas por qué Dios está haciendo algo a lo que vos no le encontraste el sentido, ni la razón, ni la lógica, como nos enseñaba Jimena, aprende a pensar con la lógica de Dios, porque Dios tiene una lógica, solo que no es humana como la tuya y como la mía. Pedile a Dios su inteligencia espiritual, su sabiduría para poder entender sus caminos, sus pensamientos que distan como del cielo a la tierra. Hay bastante distancia, no busque yo cuánta distancia hay del cielo a la tierra, pero hay bastante distancia. Aprovechar. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. No mires más para el costado. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, yo quiero darte gracias por las muchas veces que de pronto en mi misma vida no entendí o creí que lo que estabas haciendo no tenía ningún sentido. Gracias, papá, por aquellas cosas que en su momento no entendí, pero que luego me las explicaste. Gracias porque puedo mirar hacia atrás en mi vida y ninguna pregunta ha quedado sin responder. Gracias, amado Dios, porque me enseñaste a mirar hacia arriba y a estar pendiente de lo que tú tienes para mí, de ese regalo perfecto, maravilloso, espectacular que tienes para mi vida. Padre, yo te pido de una manera sobrenatural en esta noche. Espíritu Santo de Dios, yo te pido de una manera sobrenatural en esta noche que a cada una de las personas que están conectadas tú les reveles, les muestres
tu propósito maravilloso para sus vidas, tu pensamiento de bien y de paz, Señor. Que a cada uno tú le puedas explicar, bendito Señor, y le puedas responder la pregunta que hay en sus mentes o en sus corazones en este tiempo. Padre, yo quiero declarar sobre cada uno de estos tus hijos tu unción, que rompe y pudre todo yugo. Te pido que pongas colirio en sus ojos, que despejes su mente, que tomes el control de todo su ser, para que ellos tomen la decisión de mirarte a ti y a nadie más que a ti. Espíritu de Dios, solo tú los puedes convencer. Espíritu Santo, solo tú puedes abrir el entendimiento, abrir nuestras mentes, nuestros corazones, para que entendamos que la adversidad es parte de la vida, que la dificultad también es parte de la vida, pero lo maravilloso, tanto en la adversidad como en la dificultad, en los vientos, en los temporales, en la lluvia, lo maravilloso, papá, es que nuestra casa, nuestra vida está cimentada sobre la roca que es Cristo. Yo te pido hoy, bendito Dios, que tú nos hables, que tú nos muestres, que ese bástate mi gracia que le dijiste al apóstol Pablo es aplicable a nuestras vidas. Muchas veces, bástate mi gracia. Señor, tengo este problema y no encuentro la solución. Bástate mi gracia. Deleítate en Él. Pon ese problema que hay hoy en tu corazón o en tu mente en las manos de Dios. Y levanta la mirada para entregarle a Él tu problema, tu dificultad, tu circunstancia, tu adversidad. Levanta la mirada. Porque cuando levantes la mirada para entregarle a Él tu dificultad, tu problema y tu adversidad, vas a descubrir que Él tiene entre sus manos el regalo preparado para tu vida. Y Él tiene allí la respuesta para tu vida. Que de pronto hasta hoy no lo viste porque estuviste mirando para el costado, mirando la bendición que tiene otro, lo que otro ha conseguido, hasta dónde el otro ha llegado. O a veces te estás mirando demasiado hacia adentro y estás demasiado enfrascado en tu interior y eso no te deja avanzar. Dile, Señor, acá te entrego mi problema, mi dificultad, mi recuerdo, mi situación, esto que no entiendo, lo pongo en tus manos. Lo dejo en el altar de tu presencia, Señor. Y te pido hoy en el nombre de Jesús que me des la mente de Cristo para comprender, que derrames sobre mí tu inteligencia espiritual para entender aquellas cosas que a veces creo que tú estás haciendo y no tienen sentido para mí. Haz que todo cobre sentido en mi mente y en mi corazón, Señor, para que yo pueda realmente, Dios, pensar con la mente de Cristo y entender. Con mi mente natural, no, pero con la mente de Cristo sí, lo sobrenatural de tu acción en mi vida. Gracias porque eres el sostén, el refuerzo, el apoyo, la protección, el cuidado, el que va delante nuestro como poderoso gigante derribando dificultades. Yo te doy gracias, papá, por cada uno de estos tus hijos. Los bendigo, los declaro bajo tu preciosa unción de amor, Señor. Declaro que tú cumplirás tu propósito en sus vidas y que a los que te aman, a los que te amamos,
todo nos va a ayudar a bien. Bendito seas, precioso Dios. En el nombre maravilloso de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Gracias por acompañarnos, esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos puedes visitar nuestra página web, argentina.centicity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Centicity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Centicity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.